Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Qué bueno que este día, inicio de semana, me acompañas para poder estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estar haciéndolo en primer libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 16 al versículo 25. Como título, hermanos, este devocional lleva gratitud ante el perdón. Antes de que podamos continuar, te invito a que pauses este devocional y hagas una oración si aún no lo has hecho y le pidamos junto a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que obre en nuestra vida y que nos hable a través de su palabra. Si ya lo has hecho, pues entonces te invito a que veamos lo que la palabra de Dios dice para este día. Bien. Así dice la palabra de Dios. Prepárense porque en este momento nuestro Dios va a hacer un milagro delante de nosotros. Como saben, ahora es el tiempo de la cosecha y no el tiempo de lluvias. Sin embargo, le voy a pedir a Dios que haga llover y envíe truenos. Así Dios les mostrará que ustedes hicieron muy mal al pedirle un rey. Entonces Samuel le pidió a Dios que enviara lluvia y truenos. Y Dios así lo hizo. Al ver los israelitas lo que Dios y Samuel habían hecho, sintieron mucho miedo y le dijeron a Samuel: hemos sido muy rebeldes, pues hasta hemos exigido tener un rey. Ruéguele a Dios que no nos quite la vida. Y Samuel les contestó: no tengan miedo, aunque han hecho mal, no dejen de obedecer y amar a Dios. Al contrario, sírvanle de buena gana y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles bien ni ayudarlos. Dios no los rechazará a ustedes, pues quedaría mal ante los otros pueblos. Además, Él quiso que ustedes fueran suyos. En cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, obedézcanlo y sírvanle siempre de buena gana. Si no lo hacen, ustedes y su rey morirán. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de estos versos. Aquí, hermanos, vemos que la cosecha de trigo, hermanos, llegaba cerca del final de la estación seca. Y esto es aproximadamente durante los meses de mayo y junio en nuestros tiempos. Y debido a que la lluvia caía muy raramente durante este periodo, sobre todo en esa zona, ya que nosotros vemos que hay zonas donde llueve en ciertos meses y en otras zonas llueve en otros meses. Por eso, hermanos, una gran tormenta era considerada como un suceso milagroso durante ese tiempo. Pero la lluvia, hermanos, durante la cosecha del trigo podía dañar las cosechas y también hacer que se pudriera rápidamente todo aquello que se había sembrado. Entonces, hermanos, este suceso inusual demostró de una forma especial, hermanos, el descontento de Dios con la petición que hizo a Israel de haber pedido un rey en algo que solamente pues era básicamente como un capricho para ellos. Hermanos, hay veces, hermanos, que nosotros podemos ver cómo Dios obra, sobre todo ahora que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad?, sucesos correspondientes a la naturaleza. Hermanos, también es parte de la obra de Dios. Y en algunos casos pudiera nosotros considerar un juicio de parte de Dios sobre ciertos áreas, aspectos como plagas, terremotos, maremotos
algunos sucesos que surgen en la naturaleza. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos ver que Dios, hermanos, también controla todos estos fenómenos naturales y Dios está en medio de ellos. Y nosotros tenemos que poner atención porque, hermanos, Dios está mandando señales para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hablar a la humanidad. Reconocemos y en primera instancia es que uno de los mensajes que Dios manda es que Él ya está cerca, que tenemos que prepararnos. Nosotros vemos, ¿verdad?, que en el Evangelio de Mateo nos habla sobre sucesos en los últimos tiempos. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender las señales antes del fin. Y que Dios está, hermanos, presente en estos sucesos. No que Él sea el responsable ante una mirada que en estos últimos tiempos lo hacen ver así, ¿verdad? Que Dios es cruel porque hace destruir, como lo que nosotros estamos viendo ahora en Turquía, sino que también, hermanos, es una consecuencia del hombre, y todas acciones, hermanos, tienen una reacción, y ante Dios, hermanos, a él no se le escapa nada. Ahora, ¿por qué, hermanos, Dios hizo de Israel su pueblo? Él pudo haber tomado cualquier otro pueblo. De hecho, hermanos, hay muchos que piensan que el pueblo de Israel, ¿verdad?, o los israelitas precisamente son judíos, pero no es así. Recuerden que Abraham, Dios lo escogió de Ur de los Caldeos, y eso, hermanos, se encuentra en Egipto. Así que Dios escogió previamente a una nación para que pudiera, hermanos, Él establecer su reino, y que todos, hermanos, pudieran ver la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano que no adoraba a Dios. Ahora, nosotros vemos, hermanos, que Dios no los escogió porque se lo merecieran. Esto, hermanos, nosotros lo podemos ver rápidamente como en Deuteronomio 7, hermanos, 7 y 8, que dice que Dios los prefirió, y dice que no fue por ser ustedes un pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Y si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto, y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Eso lo dice Deuteronomio 7 y 8. Entonces vemos que el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo insignificante, hermanos. Entonces no era porque se lo merecieran, sino porque pudieran, hermanos, ser el medio del cual Dios bendijera a todas las personas a través de el Mesías, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y Dios nunca abandonaría a su pueblo, pero debido a que era su nación especial, a menudo, hermanos, los castigaría por su desobediencia, a fin de traerlos nuevamente a la correcta relación con Él. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el castigo, hermanos, sirve para corregir. Y hay veces que nosotros no deseamos ser castigados, pero hay veces que necesitamos ser corregidos. Y la única forma de poder ser corregidos es mediante el castigo, para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios, hermanos, está hablando a nuestra vida. Ahora, hermanos, aquí nosotros podemos ver
que Dios, hermanos, quiere que nosotros podamos ser entendidos y solicitar perdón. Pero es, hermanos, es pecado el dejar de orar por otros. Hermanos, las palabras de Samuel parecen indicar que sí, porque las acciones, hermanos, que aquí están ilustrando Samuel nos muestran, hermanos, dos responsabilidades de las que debía preocuparse el pueblo de Dios. La primera, hermanos, era orar de manera constante por otros, ¿no? Precisamente nosotros vemos que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18: no se olviden de orar siempre, y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces debemos de estar orando constantemente unos por otros. Y número 2, hermanos, enseñar a otros el camino correcto hacia Dios. Nosotros vemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, dice: tú has oído los que le he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos, en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Entonces, uno, hermanos, es orar constantemente a otros, y 2 es enseñar a otros el camino correcto hacia Dios. Ahora, Samuel, hermano, no estaba de acuerdo con la demanda de los israelitas de un rey, pero les aseguró que continuaría orando por ellos y enseñándoles. Podemos estar en desacuerdo con alguien, pero no podemos, hermanos, dejar de orar por esa persona solamente porque no coincidimos con las mismas cosas. Y aquí, hermanos, nos vamos a la segunda vez, hermanos, en el discurso de la despedida, que Samuel recordaba al pueblo, hermanos, que dedicara un tiempo para considerar cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos. Hermanos, dedicar tiempo para la reflexión siempre nos va a permitir centrar nuestra atención en la bondad de Dios y fortalece nuestra fe. En ocasiones, hermanos, estamos tan orientados hacia el progreso y el futuro que no nos damos el tiempo para reflexionar sobre todo lo que Dios ya hizo. Haga un hábito, hermanos, el recordar lo que Dios ha hecho por ustedes, para que podamos seguir adelante con agradecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros debemos, hermanos, siempre dar gracias a Dios por todo, hermanos. Y cuando Dios nos perdona, hermanos, con ese amor incondicional, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia Dios? Somos tan ligeros, hermanos, para poder reaccionar ante Dios, o realmente nuestra vida permanece confiando en Dios. Así que este es el tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que meditar para vivir una vida consagrada a Dios. Recuerde que Él está en medio de las circunstancias y tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que nos ilumine para saber qué es lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Hagamos una oración a Dios en esta hora y pidámosle su ayuda. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor, porque tú, Señor, eres fuerte, grande y poderoso. Hoy vemos, Señor, en tu palabra que cuando tú mandares una lluvia fuerte sobre nuestra vida y me advirtieren, Señor, de mis malos caminos, Señor, yo entenderé que entonces me deberé de postrar ante tu presencia sin perder tiempo. Señor, detendré mi caminar solamente para servirte a ti con todo mi corazón. Ayúdame a andar, Señor, por la senda de justicia que has diseñado para mí, Señor, y para la iglesia, Señor, donde tú nos has puesto, Padre.
Señor, que podamos ser entendidos, porque tu naturaleza, Señor, es que nosotros podamos vivir conforme a tu justicia en todo tiempo. Ayúdanos a hacerlo así y no nos permita que vayamos por nuestros propios caminos, que podamos entender, Señor, las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor como una llamada de atención en nuestra vida, cuando no estemos, Señor, quizás haciendo lo que a ti te agrade. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios te bendiga, hermanos, y espero que estés acompañándonos en cada día en estos devocionales. Activa las notificaciones, suscríbete y comparte, comenta, y ahí, hermanos, en los devocionales, esto nos ayudará a crecer en las redes y que otros también puedan ser llenos de bendición. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes.